Mercedes Morán logra una interpretación imponente, muy conmovedora, en el drama La búsqueda de Martina. Esta es una ópera prima de la realizadora brasileña Márcia Faria, que tendrá su estreno comercial el jueves 29 de mayo en salas de nuestro país. La película describe el periplo de una abuela argentina que lleva más de 3 décadas buscando a su nieto, que nació en cautiverio durante los años de la dictadura militar argentina. Su drama se agrava cuando esta mujer le diagnostican Alzheimer, enfermedad que amenaza con borrar los últimos vestigios de su memoria. Iniciamos esta emisión de GPS Audiovisual Radio con Mercedes Morán y la dedicamos a la búsqueda y la recuperación de la memoria. Bienvenida, Mercedes, un gusto enorme tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Estás muteada y no te estoy escuchando. Ahora, a ver. ¿No? Ahí está Ahí te bien. escuchamos, perfecto. Bueno, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Ahora Ahora te bien. escucho perfecto. Bueno, Bueno, me a, alegro, me a- alegro. a minutitos de este estreno, a pocas horas de este estreno, de una película que, bueno, toca un tema argentino, vinculado muy, muy directamente a la Argentina, pero que curiosamente es una producción brasileña. Ujú. Fundamentalmente es una Sí, sí. producción brasileña. Eso fue lo primero que me llamó la atención cuando me invitaron a ser parte del proyecto y me llamó la atención y me alegró muchísimo, ¿no? Que volver a confirmar cuán referenciales y cuán inspiradoras son las abuelas más allá de nuestro país. En Ujú. este caso, una directora brasilera con una sensibilidad exquisita, que tiene muchas ganas de contar esta historia a partir de un tema como es el Alzheimer, que la ha atravesado en su familia, con su madre de una manera personal, y encuentra esta manera de insertarla en la búsqueda, porque de ese modo habla de la memoria de una manera muy, muy original Ujú. a mi juicio, ¿no? Así que bueno, ahí fuimos, ahí la rodamos en Brasil, en Río de Janeiro, eh, dos actrices argentinas a las que quiero y admiro mucho, como Cristina Vanegas y Adriana Eisenberg, fueron de la partida. Que también eh, están muy bien en la película, Están sí. bárbaras, están Forman ese bárbaras. trío impecable con vos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, y también, viste, me enteré, como suele suceder con las cosas en las que uno trabaja, que se pone a investigar un poco más profundamente, eh, que si bien esto es una pura ficción, eh, hay muchas, o no sé cuántas, pero hay algunas abuelas que no llevaron a cabo su búsqueda junto con la organización, sino que lo hicieron por diferentes causas de manera individual. Ujú. Y, y bueno, esta historia que vos relataste también cuenta una de esas búsquedas, ¿no? Claro, porque esta mujer, contémosle a la audiencia que esta mujer, que esta abuela que vos interpretás, que sale en busca desesperada, diría yo, ¿no? Premiada también por, bueno, esta enfermedad que le acaban de diagnosticar, pero lo hace también en solitario, aunque ella es una abuela de Plaza de Mayo. Ella es una abuela de Claro. Plaza de Mayo y decide desesperada no respetar el protocolo de las Mm. abuelas, que es, ya lo sabemos todos, muy cuidadoso en cuanto a no ponerte en contacto cuando aparece la posibilidad de que algún nieto, hasta que no se hagan todos los estudios, los Ujú. análisis pertinentes. Pero bueno, acuciada por su enfermedad y por este reloj que le indica que pronto va a quedar sin memoria y que no va a poder conocer, se larga a esta aventura sola, sin la compañía del resto de las abuelas, aunque van a rescatarla finalmente una de sus amigas, que es otra abuela de Plaza de Ujú. Mayo, la encarna Cristina Vanegas, y una amiga que no tiene que ver con las abuelas,
que es el papel que hace Adriana Eisenberg. Sí. Ahora, bueno, en esta, aquí hay dos desafíos, ¿no? Por un lado, en cuanto a la interpretación, digo, vos te tuviste que poner en la piel de esta mujer que es una abuela de Mayo, una abuela de Plaza de Mayo. ¿Ahí tuviste una o varias referentes a las cuales recurriste o en las cuales miraste como para componer el personaje? Y el otro es el Alzheimer. Bueno, supongo yo que es muy difícil entrar en ese terreno, ¿no? En ese territorio de la pérdida de la memoria y bueno, que es el gran tema de esta película. ¿Cómo trabajaste esas dos variantes? No, mira, no tomé a ninguna abuela en particular como referencia para armar el personaje, porque no quise hacerlo. Lo pensé y lo descarté. Sí me preocupé y en eso, por supuesto, estuve acompañadísima por la directora, es algo que trabajamos juntas, por el tema del proceso de la enfermedad, ¿no? ¿En qué momento del proceso de la enfermedad transcurría esta historia? Desde que ella se entera, digamos, o le reconfirman el diagnóstico, hasta que decide emprender la búsqueda por sí sola. Decidimos que, conociendo muy claramente y con mucha información acerca de cómo es el proceso en general de la enfermedad, decidimos tomar un momento donde ella, por supuesto, todavía se perdía y volvía, se perdía y volvía, y cada vez que volvía tomaba conciencia de lo que hacía y sumaba fuerzas para seguir adelante. Hasta que en determinado momento ya la encuentra en otro país, en Brasil, ya ha hecho contacto con la familia que estaba buscando y finalmente ella ya no regresa a su conciencia, digamos. Uh-huh. Pero es muy difícil actuar. Básicamente lo que se me hizo más difícil fue esta paradoja, ¿no? De una mujer muy fuerte transformada en un ser extremadamente vulnerable a partir de la enfermedad. Y cómo recuperaba fuerzas cada vez que tomaba conciencia y cómo quedaba absolutamente desprotegida y vulnerable cuando se perdía. Uh-huh. Uh-huh. Pero bueno, el trabajo en cine es un trabajo de equipo. Cualquier resultado al que llegues, bueno o malo, es responsabilidad de un equipo de trabajo. Uh-huh. Trabajé muchísimo con Marcia, me entendí muy bien con ella, confié mucho en su criterio, en su sensibilidad. Estuve acompañada de actrices, no solo las argentinas que acabamos de nombrar, sino de unas actrices brasileras estupendas y con un equipo brasilero fantástico. Tengo la suerte de estrenar esta película brasilera en un momento muy espectacular del cine brasilero. Sí. ¿No? El estreno, los dos, el de Ainda estuvo aquí, que ya se estrenó en Argentina, sí, que hizo toda esa carrera maravillosa, la de Walter Salles en los Oscars, y la que acaba de ganar en Cannes, El Agente Secreto, sí, de alguna manera se inscriben en un tema y en una necesidad de revisitar un pasado de dictaduras que ambos países compartimos. Uh-huh. Así que bueno, toda la prensa que he estado haciendo para el estreno de esta película en los primeros días de junio en Brasil, las asocian y no les parece casualidad que en este momento, post-Bolsonaro, digamos, que también tuvo un gobierno que atacó brutalmente la cultura, sí, y en especial el cine, aparezca este cine tan importante, tan narrador, tan necesario y que es tan bienvenido, ¿no? Uh-huh. Por el público brasilero,
que no es poca cosa, porque sabés que Brasil es prácticamente un continente en sí mismo y tiene un mercado interno enorme, y estas películas que te mencioné han sido vistas por millones de personas. Sí. Así que bueno, tenemos las mejores expectativas con esta película. Yo por supuesto tengo expectativas extras para ver qué pasa acá en la Argentina. ¿Cómo crees no hay... que se va a recibir justamente en este momento, ¿no? Tan particular, donde bueno, la cultura en general y el cine en especial están sufriendo terribles embates, y donde bueno, estos temas parece ser que mejor no hablar de ciertas cosas, ¿no? Sí. Mira, yo creo que, a ver, que el tema de la película es muy necesario, por supuesto en este momento, pero en todos los momentos. Digo que el tema del negacionismo, del perder la memoria, de no poder poner sobre la mesa las cosas que nos sucedieron en el pasado, no nos ayuda a construir un mejor presente ni a imaginar un mejor futuro. Mis expectativas, a ver, siento que la película, lo poco que se confrontó, una función que se hizo ayer en el Gomón, se llenó. La gente se quedó aplaudiendo de pie, muy, muy conmovida. No sé, espero, deseo que en los cines le vaya muy bien. Sé que además del tema, que para mí es convocante, hay una tendencia que sufrimos todos de no ir al cine, de que se está yendo poco al cine, que la comodidad de la plataforma a veces te invita a quedarte en tu casa a mirarla. Esta no es una película que por el momento esté en ninguna plataforma. Así que la única posibilidad de verla va a ser ir al cine y que sea en la primera semana, así puede confrontar con la competencia tan despareja, ¿no? de los grandes cañones, y puede estar algunas semanas más. Así que, bueno, deseo profundamente que la gente vaya al cine, que la vea, que pueda conmoverse, más allá de la lectura política, ¿no? Bueno, justamente te iba a comentar que obviamente la película tiene una lectura política, tiene una lectura sociológica, si querés, también, pero también hay una mirada de rescate de amor, ¿no? Absolutamente. Y eso también la hace distinta respecto de otras películas sobre el tema, ¿no? Totalmente, totalmente. Y además, bueno, viste que la aparición de más mujeres directoras también nos proporcionan algunas historias de algunas mujeres, por ejemplo esta, Martina, que es una mujer mayor, que no es frecuente en el cine, ¿no? Y ese grupo de amigas, si bien ella realiza la búsqueda de su nieto sola, sin las abuelas, hay una red de afecto de sus amigas. Son dos amigas más y una tercera mujer que aparece en Brasil que la ayudan, ¿no? Hay una empatía, hay un relato que habla de estas redes que establecemos las mujeres, hay una historia de una mujer que no es joven, que no es frecuente, y hay, como vos decís, subyace muy claramente una historia de mucho amor, ¿no? Que es el gran motor de la maternidad. Yo creo que, por lo menos es una sensación que se me reveló a partir de estar interpretando esta historia, que el gran motor de las abuelas son sus hijas o sus hijos, digamos, que es por ellos, ¿no?, que salen en busca de esos nietos, no solo por los nietos, no solo por recuperar esos nietos y sacarlos de ese lugar donde viven engañados y mostrarles a su verdadera familia. Yo que me parece que es una deuda que sienten que tienen con sus hijos. Entonces yo creo que cualquier mujer que tenga amigas, que tenga hijos, que se haya sentido alguna vez
solidaria con otras mujeres, puede hacer una lectura muy interesante de este cuento, ¿no? Sí, 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 porque la película se abre justamente a esa posibilidad, ¿no? Deja esa posibilidad en el espectador, en la espectadora. Ahora, otro protagonismo, además de, bueno, la memoria, el amor, la recuperación de la historia para mirar el presente e ir hacia el futuro, el Alzheimer, es los paisajes también, porque la película hay un cruce ahí del hotel lujoso de Río de Janeiro en el que está esta mujer en principio cuando llega ahí, que no sabe muy bien a dónde está, y después esa barriada popular, por momentos también riesgosa, a donde ella va a buscar Sí. este nieto que no sabe ni siquiera si está, si no está, dónde está. Y Claro, digo, ahí claro, cómo fue la digamos, experiencia también de incursionar en ese territorio, en esas formas de vida. mira, siempre las películas, sobre todo las películas que se realizan o que he realizado en otros países, me han permitido acceder a territorios y a lugares que de ninguna manera podría haberlo hecho turísticamente, aún no haciendo un turismo convencional. Así sucedió con la búsqueda de Martina. Esta búsqueda que hace ella la lleva por estos lugares, pasa de unos lugares muy lujosos a las favelas, eh, a barrios populares, a estas comunidades que en general recibimos como turistas una información que son peligrosas, que mejor no visitarlas y demás. Yo descubrí, por ejemplo, en esta comunidad que no se diferenciaban mucho de las comunidades que tenemos acá, ¿no? Que están compuestas por gente trabajadora que está luchando para sobrevivir, que son lugares donde se esconde el narcotráfico y donde sus habitantes padecen a los narcos y también padecen las entradas de una policía muy violenta en busca de esos narcos. Y que esto atraviesa al 90% de las personas que viven en esas comunidades. A nosotros, como equipo de trabajo, nos abrieron sus puertas, nos hicieron sentir protegidos, cuidados y tranquilos todo el tiempo, en todos los espacios donde trabajamos. Así que para mí fue un poco una confirmación de algo que también pienso de estas comunidades que tenemos acá, ¿no? De lo que llamamos las villas miserias. Sí. Que bueno, que tienen se habla de ellas como comunidades peligrosas, haciendo esta generalidad que es equivocada, ¿no? Yo creo que ellos están en peligro y empezando por ahí. Sí. Bueno, en todo caso, el peligro también está en las zonas supuestamente más civilizadas, ¿no? Entre comillas, principalmente de las grandes ciudades, de Buenos Aires ni hablar. Ahora, Sí. el tema del paso del tiempo, bueno, nosotros lo hemos hablado ya en otros encuentros y con relación a otros personajes que vos hiciste en el cine y que incluso tu propia mirada sobre el comienzo de tu carrera, ¿no? En el cine, ya grande, decís vos. ¿Cómo te interpela este tipo de personajes, el paso del tiempo, la mirada sobre el presente y sobre el futuro? En lo Mira, personal, ¿cómo estás viviendo vos todo eso? bueno, a mí yo aprendo mucho de los personajes, ¿no? Aprendo muchísimo. Siempre me dejan como un aprendizaje muy personal. Y la verdad que a mi edad, eh, la vejez es es una materia que me provoca muchas cosas, me provoca curiosidad en el mejor de los casos, me provoca temor, eh,
y poder entrar en estas pieles, en estas mujeres que son algunos años más grandes que yo, eh, me permiten bucear en ese territorio, perder algunos miedos, confrontar, eh, y yo creo que de alguna manera me preparan mejor, ¿no? Para cuando me llegue el momento. Ujú. Eh, Me ha tocado hacer 2 o 3 personajes, recuerdo en este momento, más grandes, de mayor edad que yo, con características diferentes. Sí. Dos atravesadas por 2 enfermedades, como Elena sabe por el Parkinson y Martina por el Alzheimer. Y también empieza el baile por una mujer que no está atravesada por ninguna enfermedad, pero que está en el ocaso de su vida, tratando de volver a conectarse con un amor que Ujú. tuvo en su juventud. Y como te decía, han sido siempre portadores estos personajes de mucha reflexión y de mucha tranquilidad, porque hay algo de lo mítico, de la vejez, eh, hay una cantidad de prejuicios que desaparecen y son reemplazados por algunas verdades que no son a veces muy copadas, pero que son interesantes para empezar a pensar y a resolver, ¿no? Eh, a mí personalmente, por ejemplo, este ejercicio de ir de una mujer fuerte a una mujer vulnerable me ha servido concretamente para este momento de mi vida, donde si bien no estoy atravesada por ninguna enfermedad y soy un poco más joven que Martina, estoy sintiendo, estoy experimentando ese ida Mm. y vuelta entre lo que es toda una vida de una mujer muy independiente, muy autónoma, muy fuerte, como yo me considero, a empezar a aceptar algunas vulnerabilidades que trae el tiempo, el paso del tiempo. Ujú. Así que en ese sentido creo que me hace mejor, ¿no? Me hace mejor persona. Ahora lo notable también, tanto en este personaje de la búsqueda de Martina, como en estas otras dos mujeres que mencionabas antes, e incluso yo diría en La Ciénaga, es que vos asumís una actitud corporal con tus personajes, no es solo la caracterización. Y lo que a mí me da la sensación a lo largo del tiempo, viéndote en tus películas, es que además te vas despojando de el temor a que se vean las arrugas, que se noten ciertos defectos, dicho entre comillas, ¿no? De las mujeres, que tenemos las mujeres ya, que vamos entrando en la adultez. Esto es así, es algo que también te preocupás por trabajar, que te fijas, no sé si la palabra es, te preocupa, pero que en donde pones el acento, vas poniendo la mirada cada vez más. Mira, hay 2 maneras de verlo, ¿no? Una es, debo admitir que te fotografíen eh, de esta manera no es sencillo, no Mm. es fácil ponerte en un espejo para que te mire la gente y vea cómo estás de mayor, de Mm. arrugada, en fin. Y en otro sentido, es muy relajador, ¿no? Mm. Porque poder despreocuparte finalmente, no estar ocupada de eso, eh, aunque necesite un poco de arrojo, aunque a veces antes de llevarlo a cabo tenga que luchar personalmente con algunos pudores que me aparecen, una vez que lo hago me siento muy, muy liberada, muy despreocupada y creo que eso colabora a que yo pueda eh, estar más presente de otro modo para llevar a cabo lo que en definitiva siempre he intentado llevar a cabo, que es crear un poco de verdad, ¿no? Ujú. Porque me parece, y con este tipo de personajes lo he comprobado, que la empatía, la seducción, se construye con el espectador a partir de que el espectador vea algo verdadero,
¿no? Si no, es imposible la empatía. Y cada vez que contamos una historia, lo que buscamos es eso, ¿no? Es, en principio, empatía para que el tema, el mensaje, lo que queremos decir pueda llegar de una manera orgánica y sensible al espectador. Y finalmente, cuando se termina todo ese proceso y aparece la película y yo componiendo a alguna de estas mujeres, lo que yo recibo es un reconocimiento mucho más grande del que podría recibir o de que he recibido cuando se habla de mi aspecto físico exclusivamente. Así que me parece que gano desde todo punto de vista. Y por otro lado, las actrices siempre nos hemos quejado, y muchas veces con razón, de que llegado un momento de nuestra vida, cuando ya hemos dejado de ser mujeres deseables, entre comillas, o jóvenes, nos quedamos sin trabajo. Yo creo que la aparición de directoras, las 3 películas que nombramos, inclusive la 4ª que nombraste, son películas dirigidas por mujeres. Por mujeres, sí. Yo no quiero perderme esta oportunidad de que haya mujeres directoras que quieran contar historias de mujeres, porque en el teatro siempre ha habido protagonistas maduras. Este era un cliché del cine, del audiovisual, ¿no? De la cosa de la juventud. Así que tengo trabajo, lo disfruto y siento que estoy inaugurando un momento. Me siento muy una persona que está viviendo su época. Es una época donde aparecen directoras que todos celebramos, que cuentan historias de mujeres. No voy a ser tan tonta de despreciar estos personajes maravillosos, estas experiencias fantásticas, por temor a que se me vea 5 minutos más grande. Yo debo decirte que se te ve mucho más bella así. Sinceramente, te veo en pantalla y digo, wow. Y eso tiene también su sensualidad, su belleza. Es básicamente eso. Además de que, bueno, te lo dije en privado y lo voy a decir ahora al aire porque si no me salgo de la vaina, la rompes. La rompes, Mercedes Morán. En Gracias. La búsqueda de Martina, que recomiendo, no se la pierdan, compone de una manera formidable a esta Martina, a esta abuela, y es creíble, entrañable, y bueno, nos lleva a recuperar la memoria, a tratar de pensar en la memoria de lo que pasó y pensar en lo que vendrá también. Mercedes, un abrazo enorme. Y muchísimas gracias por estar aquí en GPS Audiovisual Radio. Un placer siempre conversar con vos. La agradecida soy yo. Te mando un beso muy grande. Bueno, espero que nos encontremos pronto en algún avión. Que últimamente nos estamos encontrando en los festivales. Sí, exactamente. En Málaga fue la última vez. En Málaga fue la última vez, sí, exactamente. Sí. Bueno, donde sea, siempre encontrarte es una alegría. Gracias. Lo mismo digo, te mando un abrazo enorme. Seguimos en GPS Audiovisual Radio.